Hola y bienvenidos. Hoy nos sumergimos en un material que, a primera vista, parece increíblemente denso. Un artículo de investigación de C. Chang y Wang-Hui Lan. El título es Algoritmos óptimos para la optimización convexa anidada estocástica, compuesta. Sí, un título que asusta un poco. Un poco, sí. Pero la pregunta que hay en el fondo es algo que nos encontramos en muchísimos campos. Cuando un problema se vuelve más complejo, con partes que dependen unas de otras, como una muñeca rusa, se vuelve fundamentalmente más difícil de resolver. O quizás es que solo necesitábamos las herramientas adecuadas para abordarlo. Exactamente. El objetivo de este análisis es desentrañar cómo estos investigadores abordaron una discrepancia, una brecha de eficiencia que, la verdad, frustraba a muchos en el campo de la optimización, que al final es el motor de gran parte de la inteligencia artificial y el aprendizaje automático. Claro. Observaron que los algoritmos que había para estos problemas anidados eran muchísimo menos eficientes que para problemas más simples, y se propusieron descubrir por qué y, lo más importante, si se podía solucionar. De acuerdo. Pues vamos a desgranar esto. La misión es entender el ingenio que hay detrás de su solución y qué significa para aplicaciones del mundo real, desde la gestión de riesgos financieros hasta el entrenamiento de las inteligencias artificiales que cada vez están más presentes. Para empezar, y para que todo el mundo esté en la misma página, ¿qué es exactamente esta optimización compuesta anidada? La analogía de la matriosca matemática me parece un buen punto de partida. Es la analogía perfecta. A ver, imagina que quieres optimizar una función que depende del resultado de otra función. En notación matemática sería algo como f(g) de x. De acuerdo. Y en el mundo real esto aparece constantemente. Por ejemplo, en el aprendizaje por refuerzo, una IA podría tener que optimizar una estrategia, esa sería la función f, que depende de su predicción del valor de una situación o estado, que es la función g. O sea, la calidad de su estrategia depende de lo buena que sea su predicción. Eso es. No puedes mejorar la estrategia sin tener en cuenta cómo afecta eso a tu capacidad de predecir y viceversa. Están totalmente entrelazadas. Entiendo. O en finanzas, un campo donde esto es crucial. Podrías querer optimizar una medida de riesgo, como el valor en riesgo condicional, eso sería F, que se aplica al resultado de una cartera de inversión muy compleja, que sería G. La salida de una capa es la entrada de la siguiente. Entiendo, una capa dentro de otra. El artículo dice que el verdadero desafío surge con la estocasticidad. ¿Podemos desempacar un poco ese término? Significa que hay incertidumbre o datos aleatorios, ¿verdad? Sí. ¿Cuál es el problema central ahí? El problema central, y aquí es donde empieza lo fascinante, es obtener una estimación insesgada del gradiente. El gradiente. El gradiente es, en esencia, la dirección de máximo crecimiento de una función. Para optimizar, o sea, para encontrar el punto más bajo de un valle, necesitas saber en qué dirección moverte para bajar más rápido. El gradiente te dice eso. Vale. Con una estructura anidada, la regla de la cadena que aprendimos en el instituto nos dice que el gradiente es f' de g de x por g' de x. Hasta ahí bien, parece solo aplicar una fórmula. El problema es que en el mundo real, con datos inciertos, nunca tienes el valor exacto de g de x. Solo tienes una estimación con ruido. Y aquí está el quid de la cuestión. Al meter esa estimación ruidosa de g de x dentro de la derivada de la función externa de f', introduces un sesgo. Un sesgo, o sea, un error sistemático. Exacto. No es un error aleatorio que se cancela con el tiempo, es sistemático. La mejor analogía es la de intentar apuntar un cañón basándote en un informe de un explorador que siempre se equivoca y dice que el objetivo está 100 metros más al norte. Da igual las veces que dispares. No importa cuántas veces dispares, fallarás de forma sistemática, siempre hacia el norte. Ese sesgo impedía que los algoritmos convergieran correctamente. Y ese sesgo, supongo, es el origen de la discrepancia de la que hablabas al principio. Y aquí es donde se pone la cosa realmente interesante. El artículo destaca que los métodos que existían eran órdenes de magnitud más lentos. Correcto. Hablan de complejidad de oráculo, que es una forma elegante de medir cuántas veces tienes que consultar tus datos para alcanzar una solución con una precisión determinada. A esa precisión la llamamos epsilon o epsilon. De acuerdo. Los métodos anteriores tenían una complejidad de O1 epsilon a la cuarta o incluso O1 epsilon a la 3,5. Para problemas más simples, sin esa estructura anidada, el estándar de oro, el objetivo a batir, es O1 epsilon al cuadrado.
Vale, pasar de epsilon al cuadrado a epsilon a la cuarta puede no sonar tan dramático para quien no esté familiarizado, pero ¿puedes darnos una idea de la escama de esa diferencia? ¿Cómo de abismal es en la práctica? Es que es la diferencia entre un cálculo que tarda minutos y otro que podría tardar días o incluso semanas. Pongamos un ejemplo numérico para verlo claro. Si quieres una precisión modesta, digamos epsilon igual a 0,1. Vale. El método óptimo, el de 1 partido de epsilon al cuadrado, necesitaría unas 100 consultas a los datos. El método antiguo, el de 1 partido de epsilon a la cuarta, necesitaría 10.000. 10.000. Pero es que si buscas una precisión alta, como epsilon igual a 0,01, el método óptimo necesita 10.000 consultas. El método antiguo se dispara a 100 millones de consultas. Espera, ¿me estás diciendo que la diferencia es de 10.000 a 100 millones? Eso no es una mejora, es un cambio de universo. Básicamente, problemas que eran imposibles de calcular en un tiempo razonable ahora se vuelven abordables. Exactamente. Hacía que muchos de estos problemas fueran inviables en la práctica. Y no era solo la lentitud, mencionan otra limitación importante, la suavidad. Sí, lo leí. Los algoritmos anteriores requerían que las funciones externas fueran suaves. ¿Qué significa eso en un contexto real? Una función suave es una que no tiene esquinas ni cambios bruscos. Su gráfica es una curva continua y sin picos. Pero muchas aplicaciones importantes, sobre todo en finanzas y machine learning, son no suaves. Ajá. Imagina una regla de inversión que dice: vende toda la posición si las pérdidas superan el 5%. Ese sí crea una esquina, un cambio abrupto, o una función de pérdida en machine learning que penaliza los errores con un pico. Esos picos y esquinas son funciones no suaves. Y eso dejaba fuera un montón de problemas del mundo real. Una cantidad enorme de problemas para los que sencillamente no existía una solución teórica garantizada. Lo que nos lleva a la gran pregunta de investigación que plantear en el propio artículo. ¿Hace la composición anidada que la optimización estocástica sea intrínsecamente más difícil? O sea, ¿es el problema en sí mismo el que es terriblemente complejo o eran nuestras herramientas las que no estaban a la altura? Y la respuesta del artículo, sorprendentemente, es que no es intrínsecamente más difícil, y su solución no fue mejorar la aproximación del gradiente sesgado, sino, cambiar por completo las reglas del juego. Y aquí está el golpe de genialidad. No intentaron afinar la puntería del cañón sesgado. Directamente cambiaron el campo de batalla. En lugar de un problema de minimización, lo convirtieron en un juego de estrategia, un duelo. Un duelo. Sí, lo que se conoce como un problema de punto de silla o min-max. Como un juego. De verdad. ¿Como el ajedrez? La analogía es perfecta. Imagina que en lugar de buscar tú solo el punto más bajo de un valle, estás jugando contra una adversaria. Tú intentas minimizar una variable, por ejemplo el riesgo, mientras tu oponente intenta maximizar otra, quizás el rendimiento en el peor escenario posible. Vale. La solución no es el mínimo absoluto, sino el punto de equilibrio de ese juego, el punto de silla. Y al hacer esto, utilizando herramientas matemáticas como la transformada de Fenchel, el sesgo simplemente desaparece. ¿Desaparece? Sí, es una solución increíblemente elegante, porque no lucha contra el problema, lo esquiva reformulándolo de una manera que hace que el problema original del sesgo ni siquiera aparezca. Es fascinante. Así que la solución a un problema de estimación puramente matemático fue importar un concepto de la teoría de juegos. ¿Es una muestra increíble de pensamiento lateral? Me imagino que esta nueva forma de ver el problema debe requerir herramientas completamente nuevas. ¿Qué algoritmos surgen de esta idea? Exacto. Esta reformulación da lugar a dos nuevos algoritmos. El primero es el que llaman SSD, o método dual secuencial estocástico. Este está diseñado para los casos en que las funciones externas son suaves, el problema que los métodos anteriores ya intentaban resolver, pero de forma ineficiente. ¿Y qué tal funciona en comparación? Los resultados que presentan son espectaculares. Logra la complejidad óptima de O y E epsilon al cuadrado, e incluso O y epsilon en ciertos casos que llaman fuertemente convexos. O sea, el salto de eficiencia que se buscaba. Exacto. Consiguen que resolver estos problemas anidados complejos sea, en términos de orden de complejidad, igual de rápido que resolver los problemas simples. Han cerrado la brecha.
Has mencionado fuertemente convexos. ¿Hay una forma sencilla de entender qué significa eso? Sí, claro. Un problema convexo en general es como un valle, tiene un único fondo. Un problema fuertemente convexo es un valle muy bien definido, con laderas empinadas y una forma de cuenco casi perfecta. Ah, vale. En la práctica significa que es aún más fácil encontrar el fondo, porque cualquier paso que des en la dirección correcta te acerca muchísimo a la solución. Así que en esos casos ideales, su algoritmo no solo iguala al estándar de oro, sino que lo supera. Vale. El SSD soluciona el problema de la lentitud para los casos suaves. Pero ¿qué hay de los problemas realmente difíciles, los no suaves, con esquinas y picos que dejaban fuera los métodos antiguos? ¿Se puede aplicar esta misma idea del juego a ellos o necesitaron un enfoque completamente distinto? Y esta es quizás la contribución más novedosa e importante del artículo. Crean un segundo algoritmo, el NSSD, específicamente para esos problemas. Y es el primer método en ofrecer una garantía de convergencia en tiempo finito para estos problemas anidados con capas externas no suaves. El primero. El primero. Antes simplemente no había un método que te garantizara encontrar una solución en un tiempo predecible. El NSSD no solo lo garantiza, sino que también, y esto es clave, alcanza la complejidad óptima de O1e al cuadrado. Increíble. Esto abre la puerta a resolver toda una clase de problemas en finanzas e IA que antes eran, teóricamente intratables. En el artículo incluyen un diagrama, la figura 3, que habla de la necesidad de remuestreo. Parece un detalle técnico, pero lo destacan como algo crucial. ¿Qué nos dice? Es un detalle técnico, pero es el tornillo que evita que toda la maquinaria se desmorone. Muestra que para que el método funcione y las estimaciones del juego min-max sean verdaderamente insesgadas, no puedes reutilizar la misma muestra aleatoria de datos en diferentes etapas del cálculo. O sea, no puedes reciclar los datos dentro de un mismo paso. Exacto. Si lo hicieras, crearías correlaciones ocultas. Correlaciones ocultas suena un poco abstracto. ¿Hay alguna forma de visualizar por qué eso es malo? Usemos una analogía. Es como si un profesor quisiera saber la opinión media de su clase sobre un libro. Si para su encuesta necesita 3 opiniones y le pregunta al mismo estudiante 3 veces, sus respuestas estarán perfectamente correlacionadas. Claro, no le da una idea real del grupo. Para nada. Su resultado estará sesgado por la opinión de ese único estudiante. Para obtener una muestra insesgada, tiene que preguntar a 3 estudiantes distintos. Aquí pasa lo mismo. Cada paso necesita una opinión fresca e independiente de los datos para no contaminar el resultado. Y reintroducir el sesgo que tanto esfuerzo han puesto en eliminar. Precisamente. Sin ese remuestreo, toda la elegancia matemática se vendría abajo. Entendido. Es un rigor metodológico que garantiza la integridad del resultado. Bien, nos dicen que han encontrado un método que alcanza O1s al cuadrado. Pero un momento. Dicen que es óptimo. ¿No es una afirmación increíblemente audaz? En tecnología siempre parece haber algo más rápido a la vuelta de la esquina. ¿Cómo pueden estar tan seguros de que nadie va a llegar mañana con un algoritmo, no sé, O1s1,5? Esa es una pregunta excelente, y es la clase de escepticismo saludable que impulsa la ciencia. Y los autores se adelantan a ella de una forma muy elegante y contundente. Presentan lo que se llama una cota de complejidad inferior. Una cota inferior. Sí, no solo encontraron un algoritmo más rápido, sino que demostraron matemáticamente que para esta clase de problemas, ningún algoritmo, sea cual sea su diseño o por muy ingenioso que sea, puede ser fundamentalmente más rápido que O1s al cuadrado. ¿Quieres decir que han encontrado el límite de velocidad teórico? Exactamente. Es el equivalente en computación a demostrar que es imposible superar la velocidad de la luz para esta clase de problemas. Su algoritmo ya viaja a esa velocidad teórica máxima. No hay nada más rápido que encontrar. Han resuelto el problema de la eficiencia de forma definitiva. Eso es impresionante. Y no se detienen ahí. Extienden todo esto de 2 capas a múltiples capas, algo del tipo F1 de F2 punto de FK de X como una red neuronal profunda moderna. ¿Por qué es importante esa generalización? Es un punto vital. Los métodos anteriores no solo eran lentos, sino que su lentitud se agravaba exponencialmente a medida que se añadían más capas. Su complejidad dependía de epsilon elevado a una potencia que crecía con k, el número de capas. O sea que con 10 capas ya era. Astronómico. El tiempo de cálculo se disparaba. Sus nuevos algoritmos, en cambio, escalan de manera mucho más controlada, más elegante.
Su eficiencia no depende exponencialmente del número de capas, lo cual es absolutamente crucial para los modelos de aprendizaje profundo, que pueden tener cientos o miles de capas. Lo que hace que su trabajo no sea solo una curiosidad teórica, sino una herramienta directamente aplicable a la vanguardia de la IA. Totalmente. Bien, creo que tenemos una imagen bastante completa. Recapitulemos. Si tuviéramos que destilar las conclusiones clave de este análisis tan profundo, ¿cuáles serían? Pues la primera, y creo que la más importante conceptualmente, es que los problemas de optimización con estructuras anidadas, que son muy comunes, no son intrínsecamente más difíciles de resolver. El problema era el enfoque. Era el enfoque, no la naturaleza del problema. La lentitud era una consecuencia de intentar solucionar el sesgo de frente en lugar de esquivarlo. Segundo, que la solución no fue una mejora incremental, sino un cambio de paradigma. Esa idea de reformular el problema como un juego min-max fue la clave que lo desbloqueó todo. Exacto. Y eso permitió el desarrollo de los nuevos algoritmos, SSD y no SSD, que son teóricamente óptimos, alcanzan el límite de velocidad. Y tercero, y esto es lo que lo hace tan práctico, es que estos nuevos métodos no solo son más rápidos, sino que resuelven una gama mucho más amplia de problemas. Sí, en particular los casos no suaves que antes no tenían solución garantizada. Y además escalan bien a sistemas con muchísimas capas, lo que los hace muy relevantes para el aprendizaje profundo moderno. En definitiva, es un trabajo que refina y optimiza las herramientas fundamentales que usan los científicos de datos e investigadores de IA en su día a día. Es uno de esos avances que no genera titulares llamativos, pero que permite que futuros avances sí los generen. Muchas gracias por guiarnos a través de este material tan denso. Ha sido un verdadero placer. La elegancia de la solución es algo digno de admirar. Y para quien nos escucha, dejamos una reflexión final. Este artículo proporciona la maquinaria matemática para construir sistemas de IA más eficientes y robustos. Si una IA que aprenda a operar en bolsa o a gestionar una red eléctrica ahora puede tener en cuenta el riesgo de formas complejas y hacerlo órdenes de magnitud más rápido, ¿qué nuevas capacidades se desbloquean? Y sobre todo, ¿qué nuevas responsabilidades conlleva el poder manejar esa complejidad de forma tan eficiente? Hasta la próxima.